comenzar. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Y esta mañana vamos a seguir mirando lo que habíamos comenzado el domingo anterior. Y era por qué Dios había escogido a Jacob. Pero esta mañana vamos a ver, porque pensaba en el día de ayer, porque uno dice, ¿por qué Dios lo escogió a Jacob? Y vamos a ver que no hay nadie que le pueda decir al Señor el por qué. Porque no dice Pablo ahí en el libro de Romanos, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dígalo conmigo. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? No tiene poder y autoridad el alfarero sobre el barro. Y si el alfarero tiene poder y potestad sobre el barro, ¿quién más que nuestro Dios tiene potestad sobre nuestras vidas? Porque nosotros somos hechura de Cristo. Somos creación de Dios. Dios nos ha creado. Somos, dice el Salmo, oveja de su prado somos nosotros. Así que vamos a ver un poquito. Y yo espero que después que miremos unas porciones de la Escritura, va a ver que no va a quedar nadie que pueda altercar, que puede decir, no, pero esto es injusto. Y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, 23, hasta el versículo 30. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintio, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra vocación significa vuestra inclinación. Inclinado hacia Dios. Que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Acá vemos estas palabras que donde dice vuestra vocación significa una inclinación, y en otra es un sinónimo de inspiración de parte del Señor, que es un llamamiento de Dios hacia nuestras vidas. Sin ese llamamiento de Dios, sin esa inclinación de Dios, y usted puede recordar cómo andaba usted antes de venir a Jesús. Y dice que Él escogió a los necios. Y necio se refiere a aquellos que niegan la existencia de Dios o que actúan como si Dios no existiera. Exactamente estábamos ahí en ese punto. Antes de que Cristo venga a su vida, ¿usted ya actuaba como un hombre temeroso, como una mujer temerosa? ¿Usted ya pensaba en Dios? Usted no pensaba, yo tampoco pensaba. Éramos necios
hasta el día que Él vino y puso en nuestro corazón esa inclinación. Porque Jesús le dijo que todo lo que el Padre llamaba vendría a Él. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Pueden pasar los años, pero el día que Él lo llama, el día que Él viene a su vida, que Él inclina su corazón hacia Dios, las cosas comienzan a cambiar. Y vemos que la palabra necio no es que tenga una persona poca inteligencia, sino que es una persona que se comporta con rebeldía y con impiedad. Y así éramos nosotros, rebeldes. ¿O usted se cree que si Dios no nos hubiese llamado, Él se hubiese perdido algo? Pregunto. ¿Sabe, hermano? Estamos hablando de Jacob. Y si alguna vez hubo un hombre que ilustró en su propia persona que Dios lo había elegido y que había elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, fue Jacob. Y dice, bueno, pero leemos los salmos, el Dios de Jacob, el pueblo de Israel. Pero mire, de acuerdo a la carne, en Jacob no había nada atractivo o llamativo en él. No había nada. ¿Sabe por qué? Porque Jacob era un hombre egoísta. Jacob era maquinador. Jacob era engañoso. Jacob era traicionero. Jacob era mentiroso y era un personaje muy desagradable. Quizás es como muchos de nosotros. ¿Cuántas cosas maquina usted? ¿Cuántas cosas sigue su plan y no sigue el plan de Dios? ¿Cuántas veces trata usted de ganarle a Dios? Porque sabe lo que Dios quiere, pero usted dice, no, yo lo voy a lograr a mi manera. Bueno, exactamente lo que hacía Jacob. Era un engañador compulsivo, mentiroso compulsivo. En Jacob no había nada en él para atraer el amor de Dios. Y le digo, nada, absolutamente nada. Y le digo algo, mirándolo por la ventanita pequeña, Esaú era mucho más apto para que Dios mostrara sus favores y su misericordia en Esaú. Pero Dios dice, yo a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sabe, hermano? La Escritura dice en Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor Jesús, cuando hablaba y caminaba las calles polvorientas ahí en Israel, Él le dijo a los judíos, a los fariseos, ahí en Mateo 11, 23 al 25, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y los niños son aquellos que le creen a Dios. Nunca le prometa la bicicleta a un niño porque hasta que no la tenga, no lo va a dejar tranquilo.
¿Por qué? Porque lo que le decimos a un niño, él lo cree y dice que Dios escondió de los sabios y de los entendidos, y la revelación viene a los niños, aquellos que creen la palabra de Dios, aquellos que creen en el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Mire, la autojustificación de los fariseos. Ellos eran pasados por alto, mientras que los publicanos, mientras que las rameras eran llamados a participar del banquete del Evangelio de la gracia de Dios. Eso ha sido siempre así. Mire, los ricos son ignorados, mientras que los pobres se les predica el Evangelio. ¿Y qué dijo María? Dijo que a los ricos envió vacío, mas a los pobres colmó de bienes. ¿Quién son los pobres? Aquellos que le creen a Dios, aquellos que creen la palabra de Dios, aquellos que han creído en el Evangelio. Esos son los pobres. ¿Por qué? Porque se humillan. Y sabe, hermano, Esaú es odiado, mientras que el gusano de Jacob es amado. Es cosa que nosotros no podemos entender, pero lo dice la Escritura. Dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y le digo más, usted no escogería ninguno de ellos. Usted siempre busca los mejores. ¿Y se acuerda cuando fue Samuel, que Dios lo envió ahí a la casa de Isaí para que escogiera un hombre conforme al corazón de Dios? Y lo envió. Y empezaron a desfilar todos. Y cuando vio enseguida a Samuel, dice, este es alto. Y le hizo recordar a Saúl, que era alto, esbelto. Y él dijo, este es. Pero yo le dije, no, este no es. Y empezaron a desfilar uno tras otro. Y pregunta Samuel, el profeta, ¿queda alguien ahí, alguien más? Sí, hay uno que está allá. Ni lo llamaron a comer. Lo dejaron con las ovejas. Vamos a ser sinceros, ¿era amado en la familia? Era despreciado, era tenido en poco. No era valorado por la familia. Entonces Samuel dice, llámenlo porque no vamos a comer hasta que venga. Y cuando vino David, lo ungieron a David. Y el Señor le dijo a Samuel que él no miraba al parecer, sino que él miraba en el corazón. Hermano, Dios siempre se ha comportado de la misma manera. Dios es un Dios que mira el corazón. Y cuando Él llama, sabe de qué manera tú y yo vamos a responder. Porque dice la Biblia que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué son pocos? Porque si vamos a mirar en la Escritura, dice que Cristo Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Pero no todo el mundo quiere arrepentirse y venir a Cristo y pedir perdón por sus pecados. ¿Me entienden? Entonces vemos que Jacob, Dios lo llama Jacob, Dios lo ama a Jacob y lo ama de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque Dios veía su corazón. Ahora, en su corazón, hasta el tiempo que Dios obró en Jacob, no había nada en Jacob. Mire, la única manera de que nosotros podemos entender este título divino, el Dios de Jacob, es mirar las Escrituras y poder entender un poco a través del estudio de la biografía de este hombre Jacob.
Porque si no nos quedamos con el título, pero no sabemos quién era verdaderamente este hombre. ¿Cómo se comportaba este hombre? Y yo le digo una cosa, no se asombre, porque desde que empecé a mirar y a estudiar ahora creo por todos, ya no borro más a nadie. Porque uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, mire, si hubiésemos sido vecinos de Jacob, usted diría, ¿cómo puede ser? Porque le vuelvo a repetir lo que era, mire, se lo vuelvo a repetir. Egoísta, maquinador, engañoso, traicionero, mentiroso, era una persona muy desagradable. ¡Qué hermoso vecino! ¡Qué hermoso compañero de trabajo! ¡Qué bueno para tenerlo de amigo! Para confiarle. La primera vez que vemos a Dios entrar en la vida de Jacob, lo vemos ahí en Génesis 28, 11 al 15. Y dice así la Biblia. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Quiero decirle que cuando el hombre está dormido, nunca está tan desamparado como cuando uno duerme. Porque los Jacob cuando duermen no pueden defenderse. Los Jacob cuando duermen no pueden hacer nada. Quedan a la merced de Dios. Porque usted puede estar muy cansado y todavía sigue maquinando. Pero llega un momento que lo vence el sueño. Bueno, eso fue lo que le pasó a Jacob. No se olvide que él iba huyendo. No es que dice, bueno, voy a visitar a los parientes que están allá. No. Él iba huyendo porque tenía una amenaza sobre su vida. Su hermano dijo que lo iba a matar. ¿Me entiende? Entonces él se va huyendo. Pero mire, llega a ese lugar donde iba huyendo y se le aparece Dios. Vamos a situarnos un poquito para que entendamos la carpa. Si usted estaba cerca de la carpa esos días, ahí en la casa de Isaac, como vecino de esta gente, dice, pero ¿cómo lo trampeó el hermano? ¿Y sabe lo que hubiésemos dicho nosotros? No tiene perdón de Dios. No puede ser tan tramposo. Mire, yo no estoy habilitando a los tramposos, porque después va a ver en su vida que el tramposo a la larga, a la corta y a la mediana siempre cae. Que la mentira, a la corta, a la larga y a la mediana siempre se descubre. Así que le voy tirando ya un centro porque dice, bueno, Jacob parecido a mí. Bueno, quédese tranquilo. Que es muy parecido, le digo más, casi hermanos gemelos. Pero no vaya a creer que estoy hablando para habilitar la trampa, para habilitar la maquinación, para habilitar la mentira. No. Cuando este hombre estaba dormido, ¿sabe lo que pasó? Soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y dice así la escritura, versículo 13. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra será bendita en ti y en tu simiente. Y mire la promesa que Dios le hace a este hombre. He aquí, como diciendo, mira Jacob, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto es lo que Dios le dice
y le revela a Jacob en el sueño. Este hombre que iba huyendo por tramposo, porque el tramposo tiene que huir. Al mentiroso cuando se le descubre, y vamos a ver después que se le descubrió todo el pastel. Y no quedó otra, porque nosotros a veces pensamos, tenemos la costumbre de salir con una mentira. Como que la mentira es de Dios. Dios no miente, dice la Escritura. Quiere decir que cada mentira que usted hace para zafar, no se está poniendo del lado de Dios. Se está poniendo del otro lado. Pero después, como Jacob, pide que Dios lo bendiga. Bueno, exactamente este hombre hacía así. Y sabe, hermano, el Dios de Jacob, entonces es un Dios que encontró a Jacob. Y lo encontró cuando Jacob no tenía nada y cuando Jacob no merecía nada. Porque Jacob se había ido de su casa, no tenía nada. Iba, mire, con una pequeña bolsita, una mochilita. Era un hombre que no tenía nada. Y Dios lo encontró. Y sabe, fue el Señor que le dio todo a Jacob. ¿Y cuántas veces nos sucede a nosotros que pensamos que lo que hemos hecho lo tenemos porque no lo tenemos bien ganado? ¿No ha pensado usted? ¿No ha maquinado como maquinaba Jacob? Yo le hago una pregunta. Porque yo estoy seguro que Dios lo encontró a usted cuando usted no tenía nada. Es como decimos nosotros en la jerga, no tenía ni dónde caerse muerto. Bueno, mire, Jacob no tenía ni dónde dormir. Que tuvo que tomar una almohada de piedra. ¿Cómo habrá estado Jacob de cansado? Porque había hecho más o menos unos 60 kilómetros. Desde que salió de su casa hasta llegar a ese lugar. ¿Y sabe lo que pasó? Que Jacob dormido no se pudo defender. Porque si lo hubiesen dejado, él empieza a defenderse. Somos así nosotros, ¿no? Yo quiero decirle esta mañana que el Dios de Jacob es el Dios de la infinita paciencia. Porque, mire, para soportar a Jacob hay que tener paciencia. Nosotros debemos considerar toda la vida de Jacob, que está acá en el libro del Génesis, para poder apreciar, para que nosotros podamos descubrir este hecho de la infinita paciencia del Señor con Jacob. Porque si no, no lo vamos a poder entender. No vamos a poder entender este título, el cual vimos el domingo anterior, que Dios nos dijo: yo soy el Dios de Moisés. No dijo soy el Dios de Josué, no dijo soy el Dios de Salomón, sino que dice soy el Dios de Jacob. Mire, hermano, si nosotros decimos que Jacob era una persona despreciable, no le estamos robando nada a Jacob. Era despreciable. Porque este hombre, como creyente, vivió una vida continua de deshonra a Dios. En ninguno de sus actos él honraba a Dios. Y yo le pregunto a muchos de ustedes: sale de la iglesia, va a su trabajo, hace sus negocios, y su negocio, cuando los hace, ¿está en algún pensamiento de Dios? ¿Tiene algún pensamiento de decir, bueno, a ver si Dios me libera este asunto? Lo pide, pero después procede como que usted lo logró. Gana, pero gana como que usted lo ganó. Bueno, este hombre procedía así. Por eso me gusta Jacob y se lo predico a Jacob. ¿Sabe por qué? Porque hace un año más o menos el Señor me dijo: claramente no te voy a poner más carga, pero guarda la doctrina. Y acá yo estoy hablando de la doctrina, que significa la enseñanza de la gracia de Dios. Y eso tengo que hacerle entender a usted también.
Porque si por ahí gana mucho y usted da mucho, va a pensar que lo está comprando a Dios. No, no, Él lo encontró a usted cuando usted no tenía nada. Amén. Usted no tenía ni dónde caerse muerto. Nada. Le digo más, no llegaba ni a fin de mes. Estaba con la mochilita. Y bueno, ahí Dios salió al encuentro de Jacob. ¿Saben, hermanos? Nosotros tenemos que mirar en la vida de este hombre para maravillarnos de la paciencia y de la gracia del Señor. Es algo extraordinario lo que sucedió. Porque Jacob, al nacer, el Señor le hizo conocer que él iba a tener la doble porción del primogénito. Dios le dijo a Jacob, a través de su madre, que él le daba la doble porción a Jacob. ¿Qué hizo entonces Jacob? Bueno, en vez de esperar el tiempo de Dios y la manera de Dios, exactamente hacemos nosotros. Dios dice, te voy a bendecir. Y nos encanta escuchar la promesa de la bendición de Abraham. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros? Dice, Dios me dijo que me va a bendecir como lo bendijo a Abraham. ¿Y sabe lo que hizo Jacob? Trató de conseguirla a él. Si Dios te dice que te va a bendecir, te va a bendecir bajo sus parámetros, te va a bendecir de la manera de Dios. ¿Pero qué hizo Jacob? Bueno, Jacob hizo todo lo contrario. Jacob recurrió a sus métodos y métodos de la manera para poder conseguir. Sus métodos eran deshonestos. Porque él quería obtener doble. ¿Hay algún Jacobito acá? No, acá hay Jacob gordo. Lo quería conseguir a su manera. Mire, ahí en Génesis 25, 21 al 26. Él quiso obtener todo por él mismo. No esperó en Dios. Y la Biblia dice, bueno es esperar en el Señor. Pero Jacob hizo todo lo contrario. Todo lo contrario, no esperó nada. Dice, de una manera tengo que encontrar la veta, y encontró la veta con engaño. Y dice así, en Génesis 25, 21, 26, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y consiguió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Se ve que Rebeca era media, vamos a poner entre palabras, otra media depresiva. Se enojaba enseguida y dice, para estar así acá con todo esto que están pateando adentro, dice, ¿para qué quiero vivir yo? ¿Usted sabe qué hay mujeres que son así? Tienen toda la bendición de Dios, pero dicen, tantos problemas acá. Y bueno, dice, ¿para qué vivo yo? ¿Y sabe lo bueno que hizo Rebeca? Fue a consultar con el Señor. Eso me gusta. Se quejó, dijo, ¿para qué quiero? Y fue y consultó a Jehová. Y mire lo que le pasó cuando fue a consultar. Y le respondió Jehová. Dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al primero. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. No había tomografía en ese tiempo. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Muy bien, yo quiero decirle esta mañana que Esaú era el hijo favorito de Isaac. ¿Usted sabe esos padres que tienen favoritos? A mí siempre me dicen, no, tu hija favorita. Yo tengo 5, para mí no hay favoritas. Pero el hijo favorito, ¿qué problema trae a la familia? Ay, ay, ay.
el hijo favorito. ¿Sabe lo que pasó con Isaac? Se rebeló en contra de la idea de Dios. Porque Isaac sabía que Dios había escogido a Jacob para darle la doble porción de la herencia espiritual. ¿Y qué hizo? Trató por todos los medios de exaltar y levantar a Esaú. Ahora, ¿qué sucedió entonces? Isaac tuvo un plan. Un plan para frustrar los propósitos de Dios. Y darle la bendición al hijo mayor. Porque el hijo mayor era su favorito. Cuidado con los favoritos que te pueden llevar todo. Cuidado. Porque los favoritos son manipuladores. Te manipulan de aquí para allá. Y trae problemas en el hogar. Ahora, bueno, era Isaac, Esaú el favorito de Isaac, pero ahora vemos otra cosa. Aunque Isaac ya había vendido la primogenitura, porque era un hombre que le importaban muy poco las cosas de Dios. El día que tuvo hambre, dice, dame, se hizo rojo y le vendió la primogenitura. Aunque después se enojó. Y lo dice la Biblia que después lloró con lágrimas para recuperarla, porque hermano, hay cosas que perdemos y las queremos recuperar. Hay cosas que se pierden, no se recuperan. Amén. Entregó, la vendió por un plato de lentejas. Ahora, Rebeca también tenía un hijo favorito. Mire, si yo sería locutor de boxeo, yo diría, en este rincón, Isaac. Y en aquel rincón, Rebeca. Y se viene la pelea por el título mundial. Y dice Génesis 27:1-5. Y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó Esaú a su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo. Se ve que Rebeca era curiosa. Bueno, no hay mujer que no, a la mujer no le importa nada. Si usted dice, ¿sabía? Y empieza, ¿qué? Como mi vecina, así, che. Y empieza a cantarle todo. Estaba en la cortina. Y dice, Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Rebeca, mire, estaba decidida a conservar para Jacob la bendición del Señor que le había prometido. Ella dice, yo voy a defender la bendición de Dios sobre Jacob, mi hijo. La voy a defender a capa y espada. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces pasa con su favorito? Que usted no quiere ver lo que tiene que ver. Amén. Amén, dice. Esto va bien, ¿eh? Le pueden decir cualquier cosa, pero usted no cree. Si le dice a su mujer algo, dice, pero siempre la misma, siempre está pensando mal. Pero si su marido le llega a decir, pero pará, porque al favorito le vemos todo bien. Y acá pasó con Rebeca, dice, yo voy a defender, estoy hablando del pensamiento de Rebeca, ¿no? Yo voy a defender a capa y espada a mi hijo amado Jacob. Bueno, ¿sabe? Esta mujer Rebeca creyó también que los métodos incorrectos justifican un fin correcto. Y yo le voy a decir una cosa, ¿cuántas veces pensamos nosotros que un fin incorrecto va a justificar al fin algo que es correcto? Estamos equivocados. Porque Dios es un Dios recto. Y no trampea. Nosotros somos los tramposos.
Entonces vemos que ella también llevó el plan a cabo. Y lo vemos ahí en Génesis 27, 6 al 9. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Y mire lo que le dice la madre: ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Yo ya me parece que la veo a Rebeca: por favor, hijo, tenemos que salvar los muebles porque acá se nos va todo. Bueno, obedece lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Yo ya la veo a Rebeca y a Jacob con los chivitos de aquí para allá. Alcanzame aquello. Dale que te pego. Porque lo hizo rápido. Denle un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Porque está toda con la palabra, ¿eh? Acá está todo clarito. ¿Cómo le habrán sacado el fuego al chivo, eh? Y bueno, hermano, acá vemos. Mire, la situación era de extrema gravedad para Rebeca. No era un asunto menor. Parecía que estaba a punto de fallar lo que parecía que el propósito de Dios con la vida de Jacob iba a terminar derrotado. Iba a terminar en un fracaso. Ahora, ¿cuál hubiese sido el camino correcto de Rebeca? ¿No hubiese sido mejor que diga: hijo mío Jacob, ven, vamos a orar al Señor? Porque no se olvide que Dios, cuando ella fue a orar, le respondió. Amén. Pero lo vemos en lo más mínimo una oración acá. Y le pregunto: ¿cuántas cosas decide usted sin orar nada? Sin consultar nada. Usted lo decide, lo hace, lo lleva a cabo. Pero vamos a ver después. ¿Saben? En vez de pedirle ayuda al Señor, que lo ayude, decirle: Señor, mira, esto está pasando. ¿Qué hacemos nosotros? Resolvemos el asunto por nuestras propias manos, con nuestros propios planes y con nuestros propios métodos. Era una situación extrema. Y sabe, hermano y amigo, cuando Dios nos pone en situaciones extremas, es la oportunidad de Dios para nuestra vida. Es la oportunidad para que Dios nos hable. Es la oportunidad para mostrarnos. Es la oportunidad para ayudarnos y para librarnos. ¿Pero qué hacemos nosotros? Exactamente lo de Rebeca y Jacob. Procedemos por lo que nosotros pensamos. Y como nosotros ya sabemos lo que hacemos, por eso hay algo importante, hermano. ¿Cuántos de ustedes están esperando un cambio en su vida? Hola. ¿Cuántos de ustedes esperan un cambio en su vida? Bueno, gracias a Dios que acá nadie espera un cambio. Si no espera ningún cambio va a venir. Quédese tranquilo. Porque si usted espera un cambio en su vida, ¿sabe lo que tiene que hacer? Empezar a cambiar. Tiene que cambiar. Pero si usted no espera ningún cambio, porque usted está convencido que va bien, siga adelante. Porque si ha venido hasta acá a los ponchazos, siga con los ponchazos. Siga con su método es bárbaro. Usted está tan cansado, pero dice: bueno, me canso un poco más y logro lo que yo tengo planeado. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Jacob siguió el consejo de su madre. Y el consejo de su madre no era un consejo de Dios. ¿Cómo nos gustan los consejos de aquellas personas que te dicen lo que tú quieres? Amén. No te gusta ir a preguntar: pastor, ¿qué le parece? No, ya sé lo que me va a decir. Entonces, justamente lo que yo le voy a decir es lo que usted tiene que cambiar.
Pero como no espera cambio, sigue adelante. Y dice, tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Preparó el guisado, lo llevó. Y acá, hermano y amigo, está muy claro que Jacob engañó a su padre. Lo engañó. Génesis 17, 27, 17 al 19. Y entregó lo guisado y el pan que había preparado el hermano de Jacob, su hijo, a Rebeca. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, he aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Mentiroso. Entonces este fue, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. De hecho, como me dijiste, no le he hecho nada. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo que lo hallaste tan pronto, hijo mío? Porque Isaac había perdido la vista, pero no había perdido la inteligencia, ¿no? Él sabía, bueno, se había preparado más o menos él para comer a las 3 a 4 de la tarde y le llega a las 12 del mediodía. Ese es un número que le pongo yo. Y dice, entonces dijo, porque entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios, mire cómo actuamos los religiosos. Escúchenme bien, mire cómo actuamos los religiosos. Los religiosos, cuando vamos a mentir, ponemos a Dios. Por eso se llama religioso. Dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Es como decir, salió y encontró ahí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. No estaba, mire, yo creo que Isaac lo conocía tanto a Jacob como usted se conoce a sí mismo, como la gente lo conoce a usted. Es una cosa que se... ¡Aleluya! ¡El aplauso al Señor! Porque Él es el Dios de la infinita paciencia. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz era de Jacob. Porque dice que cuando uno pierde la vista, se agudizan mucho más los oídos, los otros sentidos. Dice, pero las manos de Esaú, ¿cómo lo habrá hecho? Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Le habrá puesto todo la piel del chivo. Estaba repeludo. Déjeme que me ría porque a veces nosotros procedemos así. Amén. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Yo creo que Isaac, por todas las maneras, desconfiaba totalmente de Jacob. Yo le digo más, cuando usted sabe que una persona es mentirosa, usted le confía todo, ¿no? ¿Le confía a usted? Bueno, Isaac no tenía ojos. Pero este hombre dice, acércate y te voy a besar. Lo palpó. Le preguntó y ahora lo quería oler. Y dice, Jacob se le acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Sírvante en pueblos
y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito lo que te maldijeren y bendito lo que te bendijeren. Usted sabe que hay gente que maldice a Israel y gente que bendice a Israel. Pero cada uno tendrá su beneficio. Y cada uno porque Dios lo ha dicho. Malditos son aquellos que maldicen a Israel, que maldicen a Jacob. ¿Me entienden? Y hoy en día hay gente que maldice. Hoy mismo tenemos en las calles acá en Barcelona acampe maldiciendo a Israel. Pero no entro en ese tema. Pero le quiero decir una cosa, que lo que Dios dice siempre se cumple. Amén. ¿Qué sucedió después? Que Isaac lo bendijo a Jacob. ¿Sabe lo que pasó? Como pasa siempre con las cosas. Se descubre el engaño. ¿Y qué sucede? Esaú se enciende en ira. ¿Y qué hace Jacob? Tiene que huir. Huye Jacob para salvar su vida. Y hermano, acá en este punto, nosotros podemos entender de esa maravillosa gracia de Dios y de esa paciencia de Dios que Dios tuvo con Jacob. Y la primera noche de ausencia de su casa, el Señor se le revela en el sueño a Jacob, en una visión a Jacob. Y Dios le promete al fugitivo Jacob y al tramposo Jacob protegerlo por donde quiera que él vaya y darle la tierra prometida que le había prometido a Abraham y a Isaac. Y ahí, acá, en Génesis 28, 20 al 22, que tenemos la parte de este sueño que tuvo Jacob. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jacob? Mire lo que dice. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo. Quiero decirle primeramente que Dios le había prometido. ¿Qué le había prometido el Señor? Te guardaré por donde quiera que tú vayas y te traeré nuevamente a tu tierra. Ahora mire lo que dice Jacob. E hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Le puso condiciones. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y escuche, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vamos a terminar acá. Vemos acá el espíritu negociador de Jacob. Él negociaba todo. ¿Y sabe por qué negociaba todo Jacob? ¿Quiere saber? Porque no conocía el carácter de Dios. No conocía quién era Dios. Dios se le reveló en el sueño, pero él no lo conocía. No tenía conocimiento de la manera que Dios operaba y cómo Dios trataba. Entonces él dijo: voy a hacer todo esto y lo voy a dejar vamos a desarrollar esta parte de Génesis 28, 20 al 22 y lo voy a dejar para el próximo domingo. ¿Qué le parece? ¿Va conociendo un poquito a este hombre? ¿Se identifica un poco con este hombre? Hace unos años atrás mi esposa vino por el espejo, pero si usted quiere verlo, mire para allá, allá está el espejo grande. Pueden pasar por el espejo y ver y decir: bueno, el pastor está predicando sobre Jacob. Yo creo que usted no se va a olvidar, porque Brenda dice: usted se va y se olvida. No, si usted se va abrazado con Jacob.
¿Usted que piensa que Jacob era un mal elemento? ¿Era un buen vecino? ¿Era un hombre confiable? Vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a estudiar y vamos a ver esta respuesta de Jacob al Señor. Porque acá vamos a encontrar, si nosotros realmente queremos, vamos a encontrar sabiduría y vamos a encontrar inteligencia para saber cómo comportarnos delante del Señor y cómo hacer. ¿Está de acuerdo usted? ¿Quiere saber? ¿Seguimos con Jacob o ya lo abandonamos? ¿Seguimos? Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta mañana por dejar tu palabra escrita, donde podemos mirar en el espejo de tu palabra, donde podemos mirarnos, Señor, y darnos cuenta que si hemos llegado hasta aquí, ha sido solamente por tu gracia y por tu amor. Señor, quiero agradecerte esta mañana que hayas tenido misericordia de mí, que hayas tenido y tienes paciencia contigo, porque tú no me vas a dejar hasta que hagas todo lo que tú has dicho, porque tú cumplirás tu propósito aquí. Y te doy gracias, Señor, porque cuántas veces me saliste al encuentro cuando no tenía nada, cuando no sabía qué hacer, cuando estaba abrumado por mis problemas. Y tú te acercaste como te acercaste a Jacob. Y hablaste a mi corazón. Señor, no por lo que merecía, sino por tu gracia y por tu amor. Y me has soportado, Señor, porque tú me escogiste y me has amado. Y eres tú el único que cambia mi vida. Porque tú sabes lo que haces. Porque tú no te equivocas. Tú sabes lo que haces, Señor. Y no solo sabes lo que hacen, sino sabes el por qué lo haces. Te doy gracias esta mañana. Señor Jesús, gracias por poner tus ojos en mí y por amarme de tal manera que me soportas cada día, porque tú eres quien me amas. Muchas veces te digo te amo y termino como Pedro negándote 3 veces, Señor. Pero en esta mañana me humillo en tu presencia y te reconozco en todos mis caminos y te doy gracias esta mañana porque tú sabes lo que haces. Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdan la esperanza. Él está en control, porque Dios sabe lo que hace, aunque yo no comprenda. Él es mi fortaleza en tiempos
peleo, no contiendo. No peleo, no cuestiono, no pregunto. Pero al principio de la vida de Jacob no fue así. Lo peleó, lo cuestionó, lo preguntó. Y eso es lo que me asombra de la paciencia de Dios. Cuando más te conozco, más quiero saber de Él. Cuando más miro su palabra, más me enamoro de Él. Porque Él me amó a mí primero. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Y el apóstol Juan dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Él no hubiese inclinado el corazón para estar con Él, no estaríamos en este lugar, no estaríamos escuchando la palabra de Dios. Ya no hubiésemos ido hace rato, hace mucho tiempo. Pero el hecho que tú estés es porque Dios quiere hablar a tu corazón. Él quiere que tú cambies los métodos. Él quiere que cambies, pero antes que tú cambies, Él te cambiará a ti. Porque no solo te va a cambiar a ti, va a cambiar tu carácter y va a cambiar tu destino. Porque no es como comenzamos, es como terminamos. Y le digo algo, hermano, para aquellos que Él llama, para aquellos que escogen, el final es glorioso. El final es maravilloso. Pero Él en este tiempo hablará a tu corazón a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Porque Dios sabe lo que